Seleccionemos en las herramientas de la parte superior en la barra de título, unidades de medida. En el sistema de patronaje podemos nosotros personalizar esta interfase por medio de sus configuraciones. En este caso vamos a comenzar colocando el sistema en pulgadas y trabajando con un 16avo, que es adecuado para poder hacer la construcción de los moldes. Al terminar de dar el setup en unidades de medida, aparece el recuadro de coordenadas que nos va a ayudar a hacer el patronaje. En opciones vamos a colocar la configuración de los piquetes de 3/16avos con el tamaño de letra que nosotros requiramos y una recuperación de 1 minuto por si perdemos el trabajo. Después vamos a seleccionar el snap. En caso de no usar el snap o no habilitarlo, ir al menú de archivo, seleccionar configuraciones, seleccionar snap en el nivel clásico, seguido de botón medio activado. Esto nos va a ayudar a poderlo utilizar por medio del botón de en medio del mouse, en donde podemos marcar inicio, fin o la mitad del elemento a trabajar. En caso que queramos habilitar el snap en el área de trabajo, en la parte inferior vamos a dar clic y entonces este se colocará en el nudo. Para crear la prenda vamos a ocupar lo que es construcción en recta. Para dar el largo delantero, el ancho de espalda. También vamos a ocupar manipulación de redefinir con perímetro. Este lo podemos ocupar en modo unidireccional. Entonces de la línea X vamos a recortar y trabajar la mitad de cuerpo por un cuarto. Vamos a ocupar la inclinación de hombro a 1 pulgada. Con manipulación indicar el elemento paralelo. Vamos a hacer construcción de puntos por coordenadas y vamos a ocupar la casilla de perímetro. Nos vamos a posicionar en la intersección de la línea para colocar la medida. Vámonos a construcción de rectas con recta. También vamos a ocupar profundidad de escote delantero con la manipulación del elemento paralelo en 3 pulgadas con 7/8, el escote de espalda 3/4 y vamos a generar la curva del escote con construcción curvas, seguido del ancho pecho,
Con la manipulación indicar paralelo 5 pulgadas. También del menú manipulación ocupar redefinir perímetro de manera unidireccional. Entonces ahí vamos a colocar la medida, que son 6 pulgadas. Seguimos con la sisa en recto, pero necesitamos lo que es la medida de pecho y que también va a ser la forma que vamos a tener en la rueda. Entonces vamos a generar la línea y después vamos a unirla con 180 grados para después generar la sisa en recto con 7 3/4. Después vamos a generar la línea curva, que va a ser la sisa, y esta la vamos a poder ir afinando. Para separar las piezas vamos a irnos al menú de extraer patrón, seguido del bloque de menú producción, y ahí se encuentra la herramienta de determinar patrones. Podemos nosotros definir el contorno con el modo automático o con el modo manual. Al momento de hacerlo de manera manual, nosotros tenemos que partir de las líneas en sentido de las manecillas del reloj. Vamos a sentir que cuando lo ocupamos en automático nada más damos un clic al centro y esto lo va a extraer. Para afinar la sisa nos vamos al menú de manipulación. En el bloque de indicar seleccionamos la herramienta de reflejar. Con esto vamos a poder voltear en X el patrón y vamos a poder unir por la línea del hombro. Después vamos a seleccionar del menú producción el segmento cortar unir y aplicamos con la función de unir la opción de solamente mover. Para afinar vamos a seleccionar en el menú manipulación segmento, vamos a redefinir y ocupamos la herramienta de modificar para mover la sisa y vamos a modificar nuestra curva a manera de que se vea lo más prolija. Ahora, si esta tiene muchos puntos en esta línea de la sisa, vamos a poderlos quitar con la herramienta de editar puntos en la curva, que se encuentra en el menú de construcción en el segmento de curvas. Podemos sacar líneas rectas para ángulo que se encuentra en el menú de construcción en el segmento rectas. Ponemos en el campo de ángulo 90 grados con distancia de 2 pulgadas y podemos usar el snap de punto medio para colocarlo. Podemos afinar la curva con la herramienta de modificar que se encuentra en el menú de manipulación en el segmento de redefinir. Alineamos el patrón con sentido del hilo que se encuentra en el menú de producción, en donde va a determinar los patrones y nos va a dar opciones. Entre ellas está la posición del hilo, alinear patrón, puntos del ratón, puntos del patrón, entre otros.
Para colocar las costuras nos vamos al menú de producción, segmento de costura, herramienta de costura. Abre una ventana donde vamos a seleccionar dentro de las casillas el monto que le vamos a acomodar y vamos también a colocar las terminaciones inicial y la terminación final. Seguido vamos a seleccionar las líneas que lo van a recibir. Si se selecciona la casilla de mantener bases, te va a aparecer una línea punteada en donde delimita la costura, donde termina el patrón con la costura, y la línea de perímetro va a aparecer sólida dentro. La bastilla la vamos a colocar en el ruedo, en el menú de producción, en el segmento de complementar patrones y seleccionamos bastilla. En bastilla dobladillo nos va a pedir el número de pliegues y el ancho de la costura que vamos a colocar, en este caso 13/16. Podemos colocar el piquete para poder definir en dónde va a ser el dobladillo y también podemos poner el ancho, número 2. Terminamos de colocar las costuras en el resto del patrón. Aquí la bastilla no se alcanza a apreciar el efecto que tiene, pero más adelante lo vamos a hacer en la manga. Acomodo mis piezas y le pongo la herramienta con el sentido del hilo y vamos a seleccionar la herramienta a manera de tener 45 grados la pieza para que esta mantenga un sesgo. Al lado de esta herramienta de sentido del hilo, en el segmento de complementar patrones del menú de producción, vamos a seleccionar la función de desdoblar la simetría que tiene la pieza. Para transformar una pieza cerrada en una pieza espejo, nos vamos a la función de línea de simetría y ahí colocamos en la línea de la pieza cerrada central para que se genere una pieza espejo que tenga simetría, y para poderlo visualizar lo vamos a hacer por medio de las herramientas que están en la parte inferior, en donde tenemos el icono para poder visualizar precisamente las propiedades de la pieza, si esta es espejo o no es espejo, y vamos a poder ver la línea que es punteada. A mi delantera, para poderle dar propiedades al trazo para que doble, me voy a la casilla de doblez horizontal que se encuentra en la zona media del lado derecho. Para renombrar los patrones podemos tener acceso a un menú que está dándole el botón derecho sobre la pieza y nos vamos a ir a propiedades. En esta nos va a abrir una ventana en donde nosotros vamos a tener los patrones en un listado. En este caso lo vamos a ver como N1, N2, y aquí es en donde nosotros empezamos a editar esta información. Le vamos a poner el nombre del patrón, le vamos a colocar su descripción, entre otras cosas. Hay tres formas de llegar a propiedades. Ya habíamos visto que con botón derecho también nos podemos ir al menú de modelo, en donde también se encuentra del lado izquierdo el icono de propiedades, o en la parte de arriba, la barra de título, vamos a ver el mismo icono, que es el segundo de izquierda a derecha. En propiedades de la pieza se le dan las reglas de discriminación de los materiales en los moldes para trabajar el trazo. Asimismo se le va a dar la talla que se está trabajando y también en el crecimiento que le vamos a dar a la línea de tallas. Estas van a ser con las flechas que pueden ir hacia abajo, hacia arriba, para crear nuevos según en donde esté localizada mi talla a trabajar. Podemos también editar los colores asignados para visualizar el nido y lo aplicamos al modelo
También se pueden trabajar las tallas intermedias, por lo que ahorita lo tendremos con mantener la diferencia, que van a ser los crecimientos normales. Después vamos a hacer una bolsa de 4×5 en donde vamos a crear el patrón. Y la bolsa va a llevar 2 alforzas. Para eso nos vamos a ir al menú de producción, seleccionamos el segmento de pliegues y pinzas y después seleccionamos lo que son pliegues. Vamos a darle la ventana emergente que aparece, la dirección en donde va a ir el pliegue, asimismo cuántas pliegues queremos en la pieza, su distancia, su ancho, el piquete. Vamos a realinear los piquetes y dirigirlos con su par en la otra línea. Para eso nos vamos a ir al menú de segmento, nos vamos a ir a cambiar los piquetes y luego modificar. En la ventana vamos a ver cómo cambian los ángulos mientras dirigimos manualmente los piquetes de una línea a otra. Trabajemos con pinza. En el menú de producción, en el segmento de pliegues, pinzas, seleccionamos múltiples pinzas. En el modo simple de derecha, vamos a colocar 5 de ancho y su piquete. Este va a ser como abrir godets o colocar 2 anchos, donde uno estará en ceros o inhabilitado. En esta función no se requiere línea recta, a diferencia de pliegues que sí se requiere y que también permite trabajar en 2 anchos. Para los pliegues sí requieres de una línea forzosamente para poderla trabajar. Podemos agregar reglas dirigiéndonos al menú de escalado en el segmento de escalar y seleccionamos la herramienta de reglas. En la ventana están las opciones de reglas de escalado y aquí nos van a dar las opciones en X y Y. Vamos a ocupar las reglas de escalado y para colocar las reglas de escalado aquí nos vamos a dirigir a lo que son las propiedades de pieza, donde seleccionamos la pestaña de escalado y vamos a seleccionar la talla, en este caso la mediana, donde vamos a sobreescribirla como la talla 40. Continuamos llenando el resto de las tallas con su edición respectiva. Y en los menús del lado derecho vamos a encontrar en donde dice menú de escalado un listado con varias tablas predefinidas, donde vamos a encontrar desde la talla más chica a la más grande y entre paréntesis la talla base. De esta manera va a ser más rápido cambiar las líneas de tallas, que también se pueden generar dándole nombre a nuevas tablas de reglas en el mismo menú de escalado.
Para dar graduación a los vértices, seleccionamos reglas del menú escalado y vamos a ver las medidas en el eje cartesiano en X y en Y, estos sean positivos o negativos. ¿Y qué pasa cuando no tenemos la medida deseada? Podemos aplicar una tabla regular. Primero doblemos el espejo y escondamos la costura. Al seleccionar un punto, va a salir la ventana para que coloquemos el crecimiento de cada punto al graduar. Al seleccionar la talla base, uno se dedica a poner las medidas del crecimiento y el sistema va a calcular el movimiento de X y Y en su disminución. Para seleccionar un punto de apilamiento distinto al que se ve en pantalla, podemos seleccionar el menú escalado en el segmento de manipular el escalado y la herramienta de agrupar. Y aquí vamos a seleccionar el punto donde nosotros queremos apilar la graduación. Para ver la talla irregular, como cuando se gradúa en la línea de los niños que hay brincos entre talla y talla muy significativos, así es como se van a ver representadas las medidas de graduación en la línea de tallas al momento de registrarlas. Para copiar puntos de graduación de una pieza a otra, vamos a seleccionar varios puntos de control y vamos a seleccionar el punto de referencia de donde voy a sacar la información y en sentido de las manecillas de reloj voy a seleccionar el resto de los puntos que estoy interesada en copiar. Cuando yo vaya a seleccionar el punto en la pieza destino, voy a seleccionar un vértice que sea similar al vértice que seleccioné donde saca la información para que el resto de los puntos coincidan con los crecimientos de cada intersección que se les asignó. De lo contrario, quedarían chuecas las graduaciones que estamos copiando. Hagamos el pieza en la prenda y en la manga para poder trabajar más adelante con las líneas de medida.